Bienvenidos a esta nueva sección de nuestro canal que en honor al Elitier vamos a titular La hora de la nostalgia, Nostalgie Hour, l'heure de la nostalgie, l'hora de la nostalgia, como queramos. En esta sección vamos a traer libros y juegos antiguos y para empezar 5 libros publicados en 1975 y en España en 1977 por Plaza y Janés, que eran una colección que se llamaba Juegos. Cada libro trataba sobre un tema diferente. Este es el primero, El Salvaje Oeste. El autor, por cierto, era Andrew McNeill. Y el libro, podríamos decir que se divide en dos partes. El libro estaba magníficamente ilustrado, como se ve. La primera parte pues, contenía una serie de capítulos sobre distintos aspectos de la época, en este caso del salvaje oeste, vidas de los indios, el hombre blanco parte hacia el oeste, las caravanas, las guerras indias, con aquí un mapa en 3 dimensiones sobre la batalla de Little héroes y bandidos, ganado y ciudades ganaderas y finalmente una cronología. La segunda parte del libro contenía los juegos, cada uno de los cuales pues, era también introducido por un capítulo y en este caso Cazadores de Búfalos con su tablero. Armas de las guerras indias, que introducía el juego de la guerra de Nube Roja, Ferrocarriles a través de América, que introducía un juego que era Caballo de Hierro, y finalmente El Vaquero, que introducía la guerra del condado de Lincoln. En el centro del libro, en unas páginas extraíbles en azul, se incluían los reglamentos de juego, así como un apartado para explicar cómo montar las piezas, de las cuales, pues aquí, por ejemplo, todavía conservamos las del caballo de hierro. Hay, por cierto, además una interesante sugerencia para sustituir estas piezas de cartón por pequeñas figuras, si fuera aconsejable. Los juegos eran de calidad variable, pero algunos eran realmente excelentes, por ejemplo, el de la guerra del condado de Lincoln. El segundo libro, Caballeros en Guerra, trataba sobre la Edad Media, igualmente muy bien ilustrado, con varios artículos sobre las guerras medievales, las cruzadas, sobre los castillos y la evolución de los mismos. Todos eran realmente interesantes y a pesar de ser un libro dedicado pues, a un público infantil y juvenil, contenían una información bastante detallada, vistiéndose para la batalla, un cuadro de heráldica y la decadencia de los caballeros. Este juego tenía 4 juegos, tal vez de los mejores de la serie. Este juego, por ejemplo, de la batalla de Arsuf, basado en la campaña de Ricardo Corazón de León y que resultaba muy entretenido. Guerra de cerco, que introducía un juego de cerco que era el asedio a un castillo. También un juego estupendo. Armas de la Edad Media, Invasores de la Frontera y finalmente la caballerosidad y los torneos, que introducía el juego de torneo en que varios equipos pues, se enfrentaban en una serie de justas. Por ejemplo, en el juego de cerco, aquí tenemos las fichas, que en este caso representan a los defensores, que se colocaban dentro del castillo. Podían utilizar algunos de ellos ir acompañados de armas, en este caso pues piedras o aceite hirviendo, que iba con un defensor, que se movían por las almenas, piedras más defensores que se colocaban dentro del castillo. El atacante colocaba sus piezas y
tenía que manejar las armas de asedio. Por ejemplo, la torre pues, requería la colocación de 6 atacantes para poder ser utilizada para llegar hasta lo alto de la torre, o la escalera pues precisaba colocar 3 atacantes, y después, pues por ejemplo en el ariete teníamos 4 atacantes, y según íbamos avanzando, pues el ariete va permitiendo penetrar hacia el interior del castillo. La estrategia del atacante pues era intentar entrar por los puntos más débiles, mientras que el defensor tenía que mover sus fichas, utilizar las armas como el aceite hirviendo para atacar, pues por ejemplo en este caso a la escalera, y defender el castillo. No era un juego muy complicado, pero el resultado era muy entretenido. El tercer libro, que se titulaba La Guerra de las Galaxias, pero que no tiene nada que ver con la película del mismo nombre, y tenía una primera parte dedicada a la exploración espacial y con artículos sobre el infinito, las galaxias, etc., exploradores del espacio y digamos que futuribles, que hoy resultan divertidos porque las fechas de estos futuribles ya las hemos superado sin que se hayan dado en realidad. Los juegos que se incluían aquí no eran tal vez tan buenos como en otros episodios de la serie, es decir, Los Piratas del Espacio, Planeta Mortífero y Invasión de la Tierra. Igualmente pues se contenían las reglas, que como veis ya no recortamos todas, porque este tal vez era el libro más flojo de toda la serie. El cuarto libro, titulado La Segunda Guerra Mundial, pues también presentaba un resumen del conflicto, que a pesar de su brevedad pues era bastante interesante: el frente ruso, la lucha en la jungla, la batalla del Atlántico y el final del conflicto y la batalla de Berlín. Los juegos que eran incluidos pues eran en este caso la Guerra de Invierno, que era un escenario en el frente ruso, en que pues una guarnición sitiada pues por los soviéticos tenía que ser liberada por los alemanes. Había un juego de portaaviones que incluía pues 4 bases aéreas en un combate que resultaba más que creíble. Un juego sobre los bombardeos aéreos y finalmente otro de los juegos tal vez el mejor de la serie, en el cual se incluía pues un interesante artículo sobre los vehículos utilizados en el desembarco de Normandía y que se llamaba Cabeza de Playa. Juego, por cierto, que jugamos numerosas veces. El último libro de la serie, Buques de Guerra, que trataba sobre la guerra naval a lo largo de la historia, desde la antigüedad, la época medieval renacentista, los piratas, los barcos de línea y finalmente pues acorazados, portaaviones, incluso un artículo final sobre la futura guerra en el mar, que ahora ya no sería tan futura. Los juegos incluidos pues eran incursiones vikingas, sobre los ataques de los vikingos a la Europa occidental, introducido también con un artículo sobre los vikingos. El dominio español, que presentaba un juego que se llama La Flota de la Plata. Fragatas, que era un juego sobre un combate en la costa francesa en el periodo de la Revolución y que es un juego también estupendo.
y finalmente, y ambientado en la Segunda Guerra Mundial, un juego sobre la Operación Pedestal y el asedio de Malta, en el cual los aliados tienen que intentar abastecer Malta y las fuerzas del eje pues tienen que impedirlo. Como ejemplo de uno de los juegos vamos a jugar Fragatas, que representa un enfrentamiento en el año 1793 entre dos fragatas inglesas y dos francesas en la costa francesa. Los ingleses tienen el Brilliant y el Mercury y los franceses el Resistance y le Loire. Como accesorios tenemos en el borde del mapa la representación de cada uno de los barcos, las fichas indican la tripulación y los palitos el número de cañones. Tenemos también una perola para determinar la dirección del viento que cambia cada 5 turnos. El primer paso para desplegar es sortear la dirección del viento al comenzar la partida. Oeste. El inglés despliega entonces sus barcos en el oeste, mirando en la dirección del viento. El segundo barco pues, se coloca adyacente. El francés coloca también sus barcos mirando en la dirección del viento y comienza el juego. En el primer turno comienza el jugador inglés que va a mover sus barcos. Si movemos hacia los 3 puntos principales de la dirección del viento, pues movemos dos casillas. Al final del movimiento se puede girar un punto de la brújula. Es ahora el turno del francés que va a mover sus barcos. Como mueven en la dirección del viento, pues mueven 2 casillas y pueden girar un punto de la brújula al final. Se mueve ahora el contador de turnos, un punto, y le toca al inglés. El inglés va a mover también 2 casillas en persecución del francés. Estando paralelos los 2 barcos ya se pueden disparar. Dado que el inglés es el atacante, va a doblar su tirada del dado. Ambos tiran el dado y suman el número de cañones de cada uno que puede disparar, que son aquellos cañones que tienen tripulación hacia el lado que disparan. En este caso, los 2 pueden disparar. El Loire tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cañones, mientras que el Brilliant tiene 9 cañones. Por tanto, el Brilliant, aparte de doblar el dado, pues va a sumar un punto más. Saca, por tanto, 5 más 9, 14 puntos. El Resistance ha empatado. Dado que el resultado es el mismo, se supone que las andanadas han fallado y el juego continúa. Ahora es el turno del francés. El Loire va a disparar contra el barco inglés, que como no está paralelo no se puede defender. Va a tirar un dado, no se va a doblar en este caso porque está a más de 2 casillas, pero va a sumar el número de cañones.
2 y 8 son 10, es un número par, por tanto el barco inglés va a perder una fila de cañones. Han pasado los 5 turnos, por tanto ahora hay que volver a sortear el viento. El inglés va a girar para poder disparar y el otro barco inglés va a girar, como no va a mover, va a poder girar 2 puntos de la rosa de los vientos. Los dos barcos están de nuevo paralelos, así que se pueden disparar y el Mercury ha perdido una fila de cañones, por tanto solo va a sumar 8, los mismos que el Loire. Están a más de 2 casillas, así que nadie se dobla. 8 y 5 son 13. 8 y 4 son 12. Ha ganado el inglés, el resultado es impar y por tanto el barco francés pierde una ficha de tripulación. El barco francés no mueve, gira un punto de la rosa de los vientos y ahora el francés puede cambiar la tripulación de lado para poder disparar porque es su turno, así que ambos barcos, el francés y el inglés, van a disparar. El número de cañones es el mismo y ambos tiran un dado. 8 y 3, 11. 8 y 1, 9. La diferencia es par, por tanto, el inglés pierde otra fila de cañones. Es el turno de movimiento del inglés. Este barco va a girar 2 puntos de la rosa de los vientos sin mover. El Mercury no puede avanzar porque sería contra el viento, así que va a permanecer donde está y va a disparar de nuevo. Esta vez solo suma 7 puntos a la tirada del dado y por tanto son 8. El francés saca también un 1, pero como tiene una fila de cañones más, ha ganado. La diferencia es impar, por tanto, el jugador inglés va a perder una ficha de tripulación. Como el Loire no puede mover, pues va a disparar de nuevo. 5. Pero el inglés también saca un 5, pero hay 2 cañones que no pueden disparar porque no tienen tripulación. Por tanto, el francés gana, es un número par, así que retira del inglés una fila de cañones. El Brilliant mueve y se coloca a 2, con lo cual su tirada del dado va a doblarse, aparte de que el barco francés no puede responder porque no está paralelo. El Mercury, en cambio, va a disparar también al Loire, pero en este caso el francés puede responder. Primero va a tirar el Brilliant. 1. El resultado es par, por tanto el Loire va a perder una fila de cañones. Ahora tiran simultáneamente el Mercury y el Loire. El Mercury saca un 5, puede mover la tripulación, por tanto suma todos los cañones y saca un 11. El Loire saca un 4, que es un 10. Es un número par, por tanto el Loire pierde una fila de cañones. Puede ahora disparar, así que los dos barcos franceses van a disparar. El francés, antes de disparar, puede cambiar la tripulación
para colocarla del lado que dispara. El Resistance va a disparar al barco inglés, que no puede responder porque no está mirando en su dirección. 1. Queda un total de 8, es un número par, por tanto el barco inglés va a perder una fila de cañones. A continuación, el Loire y el Resistance se van a disparar mutuamente, ambos pueden tirar. El Loire saca un 3, queda un total de 8. Este es el Mercury. El Mercury saca un 2, queda un total también de 8, por tanto empate, ninguno de los dos sufre daño. Y ahora va a tirar el Brilliant, que va a disparar al Loire. Está a 2 casillas, así que dobla el resultado. 8. El resultado 16 es par, así que el Loire va a perder una fila de cañones. El Loire gira un punto de la Rosa de los Vientos, con lo cual los dos barcos pueden disparar al barco inglés. Primero el Loire, 3 que se dobla a 6 porque la distancia es de 2 casillas y por tanto es un 10. Es un número par, así que el inglés va a perder una fila de cañones. Y ahora el Resistance y el Brilliant se van a disparar mutuamente. 5 para un total de 11. 3 para un total de 10. Por tanto, el francés ha ganado, la diferencia es impar, así que el Brilliant va a perder una ficha de tripulación. Este va a girar un punto de la Rosa de los Vientos para que los dos barcos puedan ahora disparar contra el Loire. El Brilliant contra el Loire, la distancia es de 2, se va a doblar la tirada del dado, que es 2. Para un total de 9. El Loire saca 4 para un total de 8. La diferencia, por tanto, es impar, así que el Loire va a perder una ficha de tripulación. El Mercury dispara al Loire. El total es impar, por tanto, el Loire va a perder otra ficha de tripulación. El francés no va a mover, va a disparar contra los dos barcos, contra el barco inglés. Primero el Resistance. 1 para un total de 7, la diferencia es impar, así que el inglés va a perder una ficha de tripulación. Ahora los dos barcos se van a disparar mutuamente. 6 para un total de 12. 3 para un total de 10, la diferencia es par, así que el Brilliant va a perder otra fila de cañones. Se han completado los 5 turnos, así que hay que cambiar la Rosa de los Vientos. Noroeste. Uno, 2, 1 y gira. Puede ahora disparar a 2 casillas, pero como está en un cuadrado rojo, van a disparar primero los franceses con la batería de tierra. Con 1, 2 o 3 no hay resultado, con 4 o 6
se pierde una fila de cañones y con 5 una ficha de tripulación. No hay resultado. Un 1 que se dobla a 2, 8. El resultado es par, por tanto el Loar va a perder otra fila de cañones. Los dos barcos franceses van a disparar contra el inglés. Primero el Resistance, que suma 6 cañones, para un total de 9. Es impar. Y el Brilliant pierde una ficha de tripulación. Ahora los dos barcos se disparan mutuamente. El Loar está a 2 casillas, así que va a doblar la tirada del dado. Esos son 10 más 3 cañones, un total de 13. El Brilliant saca un 5. La diferencia es par, así que va a perder una nueva fila de cañones. Este mueve 1 y este mueve 2. Uno que se dobla a 2 y por tanto es un 5. El Bright saca un 5, puede sumar 4 cañones, por tanto es un 9. La diferencia es par, así que el Resistance va a perder una fila de cañones. Este va a mover 1, este va a permanecer donde está y va a volver a disparar. Tiene 4 cañones de... no, cambia la tripulación para tener 5, tiene 5, dobla el dado y por tanto esos son 9. Y esos son 6. La diferencia es impar, por tanto el Loar va a perder una ficha de tripulación. Así. El Loar va a disparar. Saca un 6 que se dobla a 12, o sea que un total de 14. Saca un 5 para un total de 10. La diferencia es par, así que el Brilliant pierde una fila de cañones. Venga. Este va a girar y el Brilliant va a disparar. En este caso es el inglés el que se dobla. 12, 13, 14, 15, 16. El Loar saca un 1, que son 3, restado 16, da un número impar, así que pierde una ficha de tripulación. El Resistance va a disparar, no hay oposición, así que la suma del dado más el número de cañones. 8 es un número par, por tanto el inglés va a perder una fila de cañones. El Loar también dispara, dobla la tirada del dado, 12 más 2 son 14. Es impar, así que el Brilliant va a perder una ficha de tripulación. El Mercury va a saltar, a abordar, mueve 1 y se coloca al lado del Loar, mientras que el Brilliant va a mover 2 y va a girar. El asalto es similar al combate de artillería, pero en este caso a la tirada del dado se suma el número de tripulantes. El Loar finalmente ha perdido el combate,
y por tanto es eliminado. Pero el Brilliant tiene que perder 2 fichas de tripulación, con lo cual pues prácticamente también queda fuera de juego. Si han cumplido los 5 turnos, hay que sortear el viento de nuevo. Este mueve 2 y este gira 1. Ninguno de los dos puede disparar. El Brilliant va a mover 1 y girar, y el Mercury va a mover 2 y va a bordar. El procedimiento es el mismo, se tira un dado y se suma el número de tripulantes. El resultado es 13. El barco francés es capturado y el Mercury pierde 2 tripulantes. Como han sido destruidos los 2 barcos franceses, la partida ha terminado con victoria inglesa. Como veis, es un juego bastante entretenido, que reproduce en su sencillez pues bastante bien la lucha entre barcos a vela y con sus abordajes, y que nos ha servido para hacer una demostración de cómo funcionan los juegos de estos libros. Esperamos que os haya gustado, y ahora el consabido mensaje proselitista de nuestra patrocinadora.